cuando la ley 100 nos acabó los hospitales públicos. Vivir acá es un infierno. Hoy me pagan y hoy mismo me voy, porque aquí no es que viva, pero que esté encantada, porque me toca. El mismo monumento que daba vida, hoy día es muerte. ¿Y hasta cuándo esperan estar acá? Hasta siempre, hasta la muerte. Crónicas Urbanas ha decidido pasar una tarde con los empleados y habitantes del Hospital San Juan de Dios. Habitantes, así como lo oyen, son más de 30 las familias que aún permanecen habitando lo que alguna vez fue el hospital más importante de nuestro país. Hoy, olvidado no solo por los dirigentes, sino también por los mismos ciudadanos de Bogotá, quienes cruzan indiferentes frente a esta gran construcción que se cae a pedazos, olvidando su historia, prácticamente ligada a la historia de esta ciudad. Pero también ignorando el drama y la historia de cada una de estas personas que completan más de una década haciendo de su hogar salas de cirugía, laboratorios y pasillos por los que un día deambulaban médicos, enfermeras y pacientes, muchos pacientes. Aquí se trabajaba muy bien, divinamente. Este era el centro hospitalario más grande que tenía el país e incluso el hospital más importante que tenía Colombia a nivel de Sudamérica. Era un estrato 4, un nivel 4, que se prestaba atención personalizada e integral a todo tipo de pacientes. O sea, el paciente llegaba aquí y salía totalmente reintegrado nuevamente a su trabajo, a su familia, a todo, porque aquí había atención de la mínima a la máxima. En tecnología era el único hospital de Sudamérica que contaba con toda la tecnología. Una institución con 289 años de historia, una estructura que es un monumento nacional, una entidad que aportó algunos de los más valiosos avances de la ciencia médica en Latinoamérica, es hoy el más claro ejemplo de la inoperancia y el desinterés de todas aquellas que usufructuaron al Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Bogotá. El Hospital San Juan de Dios de Bogotá se fundó en el año de 1723 y desde entonces se convirtió en un ícono para la historia de la medicina en nuestro país, transformándose en el principal centro de salud pública y de investigación científica médica. Empezó con 60 camas, pero pronto tendrían más de 200 pacientes. Su crecimiento iba a la par con el desarrollo y la industrialización del país. Es así que en el año 1926 se realiza la primera cirugía en el territorio nacional. Desde entonces, inicia su carrera para volverse en el hospital más rentable, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica también. Sin embargo, esta bonita historia llegaría a su fin sobre la década de los 90, época en la que los gobiernos de turno parecen haberse dado a la tarea de acabar con el hospital. Desde los primeros años de su administración, esta institución quedó a cargo de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios hasta 1835, cuando sus convenios fueron cerrados a petición de Francisco de Paula Santander. Los cambios en la administración y la burocracia en el nombramiento de su junta directiva y director en los años 80, la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de salud enmarcado en la tan nombrada Ley 100 y el cambio de la forma de administrar la misma, llevó al hospital a presentar diversas pérdidas que eran tomadas en diferentes partes por sus entonces dueños: el Estado colombiano, la Beneficencia de Cundinamarca, Bogotá y la Universidad Nacional. Esta situación se mantuvo vigente hasta el momento de su cierre en 1999-2000 durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, por considerarse inviable financieramente. Ellos lo que tenían era que matar esta institución, porque era donde recibía todos los pacientes de todo Colombia, incluso de fuera, para que se fueran a sus grandes EPS a pagar. Esa es la gran historia de la muerte de San Juan de Dios, se llama la Ley 100.
Desde entonces fueron muchos los inconvenientes y fue en ese momento cuando empezó el calvario para miles de empleados del hospital. Pero no solo para ellos, sino también para sus familias, pues tras cada empleado hay una historia completamente independiente con dificultades distintas. Teresa Díaz es una de las víctimas de la debacle del hospital. Ingresó como empleada en el año de 1982 en el área de nutrición y dieta. Luego fue trasladada al área quirúrgica, en donde trabajó hasta donde se lo permitieron. Estaba ya culminando para mi pensión, porque ya llevaba prácticamente los 20 años y en ese momento fue que sucedió pues la hecatombe, prácticamente, que así la llamamos nosotros. Fue cuando la ley 100 nos acabó los hospitales públicos. Y dejaron en total, el gobierno dejó en total abandono este centro hospitalario que era el más grande de Colombia y nos dejó a los trabajadores abandonados a nuestra suerte. Prácticamente a ninguna persona se le reconoció derechos ni se nos dio un despido. Esa es la hora que nosotros estamos esperando un despido como tal, como oficial, o un cierre oficial del hospital que nunca fue cerrado. Para entonces, Teresa vivía en el barrio Alfonso López de la ciudad de Bogotá, pero no resistiría mucho con esta situación. En el año 2005 se pasó a vivir al hospital, una de las últimas inquilinas, pues muchos de los trabajadores se pasaron a vivir allí recién iniciaba la crisis. Fue nombrada una liquidadora en el año 2006, pero ya el conflicto había comenzado desde el 99, ya nos habían dejado de pagar, pero aún habían pacientes, todavía seguíamos manejando pacientes. Hubo pacientes hasta septiembre del 2001, hasta el momento que el gobierno determinó quitar los servicios, porque nosotros seguíamos sin sueldo. Incluso muchas compañeras de nosotros de nutrición tenían que traer la comida de sus casas para alimentar los pocos pacientes que quedaban hospitalizados, porque teníamos pacientes hospitalizados. Al cortar el servicio de energía, cuando nos suspendieron los servicios, fue la muerte crónica del hospital, porque ahí sí ya tocaba, los pacientes los sacaron, los feriaron, no sé para dónde los llevaron, fue algo tenaz, porque los pacienticos que habían quedado, les habían ido dando salida así, quedaban unos pocos programas de cirugía, como prácticamente cirugía plástica, urgencias, eran los únicos servicios que quedaban continuando en ese momento. Y estaban los pacientes de San Lucas, que eran pacientes que muchas veces no tenían familia, o por sus condiciones tan extremas que eran pacientes con escaras, pacientes que no se podían movilizar, pacientes que tenían que vivir en una unidad hospitalaria. Nadie los podía llevar para las casas y generalmente eran pacientes de gente de escasos recursos y la gente no se podía llevar un paciente de esos a sus casas. Y muchos de ellos no tenían familia. Entonces, ¿qué pasó? Se los repartieron en la Secretaría de Salud, si se le puede llamar eso, así. Lo fueron llevando, lo repartieron, no sé para dónde. Y ese día sacaron los pacientes porque ya estábamos sin luz, ya no. Habían pacientes conectados que lógicamente no se podían tener. Y yo creo que ese día fue cuando murió la institución. Hasta ese día se prestó servicio, porque para Teresa, al igual que para el resto de los empleados o exempleados, la institución sigue viva, así no parezca. Por los corredores del hospital, que conectaban con urgencias y otras áreas, se veía transitar a estudiantes de medicina interna, cirugía, residentes de otras especialidades, aprendices de ortopedia y hematología. Corrían, caminaban, charlaban, decidían y actuaban mientras el hospital tenía vida. Situación completamente distinta a la de hoy, pues las instalaciones bien podrían servir de locación para una película de terror. Bueno, quedamos a la deriva porque sin salario, sin liquidación, sin pensión,
sin nada, en el total abandono todos los trabajadores, seguimos viniendo a cumplir nuestros horarios día y noche, aún a pesar que no había luz. Esto era un monstruo, pues, sin luz. Parecíamos, deambulábamos como fantasmas dentro del hospital, pero era nuestro hospital. Era el hospital que nosotros queríamos y queríamos seguir, porque nosotros nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar en este momento, 12 años de abandono, jamás, yo creo que a nadie le pasó por la cabeza eso. Entonces eso pensamos que iba a ser momentáneo, que por un tiempo, porque que lo iban a volver a abrir y que volvíamos a recibir los pacientes. Siempre estábamos atentos a seguir nuestras labores, porque a ningún trabajador se nos dio un despido. Perdieron no solo su trabajo, sino lo poco que habían conseguido en años anteriores. Muchos perdieron sus casas, apartamentos, sus vehículos, tuvieron que ser entregados y perdidos por no tener cómo pagar las deudas. Muchas madres cabezas de hogar dependían económicamente del hospital. Perdimos todo porque los bancos no dan espera, y eran casas que se estaban pagando, y con un salario que yo era madre cabeza de familia, no podía tener, no tenía otro trabajo. Tenía un niño, mi hijo menor, tenía problemas de salud, o tiene, pero pues afortunadamente en este momento está estable, pero tenía problemas de salud muy graves, acababa de salir de cirugía, y yo no podía el tiempo dedicar a tener otro trabajo como tal, no, porque ese muchachito tenía que tener una enfermedad ahí, y escasamente yo tenía tiempo para venir aquí a cumplir mi turno y cuidarlo a él, porque él tiene una enfermedad grave que se llama un síndrome de McCune-Albright. Él había perdido un fémur, había perdido un riñón, y era muy difícil sostener. También muchos hogares se destruyeron, como es el caso de Álvaro Forero, quien tuvo que tomar la decisión de dejar el hospital o dejar su familia. Ya completa 9 años viviendo en el 9º piso del Hospital San Juan de Dios. En el 99 empezó el problema del no pago de salarios. Entonces ya empezaron los problemas para nosotros monetarios, porque mi señora también era empleada, sí es empleada de acá, y pues ahí sí de dónde sacábamos, de lo que nos ganábamos. Y no, pues ella no se quiso venir para acá porque pues no le llama la atención. Perdí el apartamento, perdí mi carro también. Quedé, como dice, totalmente en la calle. Me tocó pues accederme acá porque era la parte donde he acabado mi vida trabajando, ¿no? Que al día de hoy pues soy empleado y tengo 25 años de estar en la institución. Álvaro prestaba sus servicios en el vestir de cirugía y su esposa también trabajaba en el hospital. Con los problemas económicos también vinieron los problemas familiares. Para el año 2004 toma la decisión de vivir definitivamente en el hospital, decisión que su esposa no quiso acompañar. Ella prefirió radicarse en su natal Fusagasugá. Álvaro dejaría de compartir con quien había vivido parte de su vida para entregarle el resto a las paredes de este hospital. Tengo ahí una estufita que es la que me ayuda a medio sostenerme de la alimentación. Me paro, hago mi desayunito por ahí, me pongo a escuchar noticias, a ver si de pronto salimos nosotros de noticias, ¿no? Y ahora esperando pues las promesas del señor doctor Petro, que ha nombrado mucho al Hospital San Juan de Dios.